Bien, chicos, de octavo grado vamos a desarrollar el Practica lo aprendido 2.6 de la unidad número 2. El problema número 1 de este Practica lo aprendido dice así: en la granja El Corral se han envasado 300 litros de leche en 120 botellas de 2 y 5 litros. ¿Cuántas botellas de cada tipo se han utilizado? Veamos las indicaciones que nos da el problema. En la granja El Corral se han envasado 300 litros de leche. Se han envasado ese 300 litros de leche. Esta es una indicación. Se han envasado 300 litros de leche. Pero con esa información se puede plantear una ecuación, pero se podría plantear... estos problemas se pueden resolver con ecuaciones de primer grado con incógnita. Pero cuando queremos utilizar con dos incógnitas, vale la pena pues, buscar quién va a ser X y quién va a ser Y de acuerdo a la pregunta. Entonces, si la pregunta nos dice cuántas botellas de cada tipo se han utilizado, ahí nos habla de litros de leche, no de botellas. Por lo tanto, nuestra variable no la vamos a plantear con esa indicación, sino que con la segunda indicación, donde dice que se han envasado los 300 litros en 120 botellas de 2 y 5 litros. O sea que tenemos 120 botellas de 2 y 5 litros. Esa es la segunda indicación. Y esa segunda indicación nos va a servir para plantear las variables. Porque nos están preguntando cuántas botellas, y aquí hablamos de botellas. Entonces lo que vamos a hacer es que, si hablamos de botellas de 2 y 5 litros, es algo así. Tenemos botellas de 2 litros y de 5 litros de leche. Le vamos a llamar X al número de botellas de 2 litros. Y le vamos a llamar Y al número de botellas de 5 litros. Entonces, si le hemos llamado a X el número de botellas de 2 litros y a Y el número de botellas de 5 litros, tendríamos que, si sumamos el número de botellas de 2 litros más el número de botellas de 5 litros, nos tienen que dar 120 botellas. ¿Qué es la segunda indicación? ¿Sí? En 120 botellas de 2 y 5 litros. Por ejemplo, podríamos tener 100 botellas de 2 litros y 20 botellas de 5 litros. O podríamos tener 60 botellas de 2 litros y 60 botellas de 5 litros, de tal manera que sumen 120 botellas. Y esta es la primera ecuación. ¿De acuerdo? Ya tenemos la primera ecuación. Entonces vamos a plantear la segunda ecuación con el primer enunciado. El primer enunciado dice: se han envasado 300 litros de leche. Pero ¿esto qué representa? Ya dijimos que representa número de botellas de 2 litros. Si el número de botellas de 2 litros se multiplica por el número de litros que contiene la botella, por ejemplo, fueran 10 botellas de 2 litros, son 20 litros. Esto estaría representando cantidad de litros de leche. Este producto representa cantidad de litros. Hablamos de 2 litros por el número de botellas. A eso le sumamos los 5 litros por el número de botellas, nos tiene que dar 300 litros. Fíjate bien, aquí esto representa botellas, botellas más botellas nos da botellas. Esto representa litros, litros de leche más litros de leche nos da litros de leche. Son dos cosas diferentes, porque aquí cuando multiplicamos por 2, ya estamos multiplicando la cantidad de litros por número de botellas, que nos da la cantidad de leche. Litros por número de botellas, cantidad de leche. Y aquí tenemos la cantidad de leche, litros de leche. Y estas son nuestras dos ecuaciones. Y esas son las ecuaciones que vamos a resolver, ecuación 1 y ecuación 2. Resolver esas ecuaciones tenemos números un poco grandes, aunque son, que terminan en 0, son fáciles de trabajar. Podríamos aplicar sustitución porque los coeficientes son unos y saldría bastante corto, pero también podemos aplicar reducción porque es fácil de igualar estos coeficientes. Porque aquí tenemos 1, aquí tenemos 2. Vale la pena igualar el coeficiente de X porque el número es pequeño. Para que la ecuación la multipliquemos por 2, en este caso. Si queremos igualar el coeficiente de Y, tendríamos que multiplicar por 5 y este número se nos hace muy grande. Entonces vamos a igualar el coeficiente de X multiplicando la primera ecuación, la vamos a multiplicar por 2. Esta ecuación la multiplicamos por 2. Voy a quitar esto de acá. Y tenemos que esa ecuación, le voy a poner aquí ecuación 1 y ecuación 2. Si la voy a multiplicar por 2, nos quedaría así. 2 por X, 2X, más 2 por Y, 2Y, es igual 2 por 120, eso es 240. Y copiamos esta ecuación
2x más 5y es igual a 300. Esta no la modificamos porque no la multiplicamos por ningún número, solamente multiplicamos la primera. Ya teniendo los coeficientes igualados en x, vamos a hacer una resta. Vamos a hacer una resta, en este caso no hacemos una suma, sino que una resta, porque los signos son iguales. Podría haber multiplicado por menos también acá y tener signos diferentes en este caso y puedo sumar. Pero lo dejé así, para que practiquemos este proceso de restar o de sumar. En este caso, hacer una resta. Vamos a restar las dos ecuaciones. Decimos 2x menos 2x, 0. 2y menos 5y nos da menos 3y. 2y menos 5y. Decimos eso, 2y menos 5y. 2 menos 5 menos 3y. Eso es lo que hemos obtenido. Luego decimos 240 menos 300. Es 240 menos 300. Fíjate, el número 240, que es el positivo, es menor que 300. Así que podemos hacer una resta, 300 menos 240, y le ponemos el signo al número mayor. 300 menos 240 nos va a dar 60. Así que nos va a dar acá, igual, menos 60. Vamos a dividir entre menos 3. ¿Por qué entre menos 3? Porque menos 3 es el coeficiente de y. Y eso nos va a permitir, perdón, entre menos 3, acá. Eso nos va a permitir, menos 3 entre menos 3 nos da más 1. U otra cosa que podríamos hacer, si te parece muy engorroso esto de estar dividiendo entre números negativos, lo que podemos hacer es cambiar el signo a la ecuación multiplicando por menos 1. Entonces tendríamos acá menos por menos da más 3y y menos por menos da más 60. Y dividimos entre 3, positivo. 3 entre 3 se elimina. Nos queda 1. 3 entre 3 daría 1, que sería el coeficiente de y. Entonces nos quedaría y es igual 60 entre 3, esto da 20. Tenemos 20. Muy bien, pero ¿quién es y? Voy a borrar esta parte de acá. Pero ¿quién es y? Y es el número de botellas de 5 litros. Ya tenemos que son 20 botellas. Vamos a tomar una de las dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2, y vamos a sustituir este valor donde aparezca y. En este caso, si tomamos la ecuación número 1, aquí en lugar de y ponemos 20. Si tomamos la ecuación número 2, en lugar de y, aquí ponemos 20, que lo vamos a multiplicar por 5. Cualquiera de las dos ecuaciones funciona perfectamente. Vamos a tomar siempre la que parezca más sencilla, que sería la ecuación número 1 en este caso, porque tiene coeficientes unos y el número es más pequeño que este. Entonces decimos, sustituyendo, y igual a 20 en la ecuación número 1. En la ecuación 1 tenemos x más y igual a 120. Y vale 20. Entonces digo x más 20 es igual a 120. X es igual, pasamos 20 a restar, 120 más 20 pasa como menos 20. Y x es igual a 120 menos 20, eso es igual a 100. ¿Quién es x? X es el número de botellas de 2 litros. Y ya tenemos la respuesta. Entonces, como la pregunta es cuántas botellas de cada tipo se han utilizado, entonces ponemos, en este caso decimos 100 botellas. ¿De cuánto? De 2 litros. Y 20 botellas de 5 litros. Y ahí tenemos la solución. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar al ejemplo número 2. Bien chicos, vamos a resolver el problema número 2. Este problema dice así. El propietario de una hacienda ha decidido sembrar 2 tipos de cultivo, maíz y frijol. Tenemos entonces maíz y tenemos frijol. Las semillas del maíz cuesta $4 por tarea. Aquí tenemos que el valor es $4 por tarea. Y la de frijol, $8. Tenemos $8 por tarea. El costo de mano de obra es de $10 por tarea. Aquí tenemos $10 por tarea. Para el maíz, bien, para el maíz. Y tenemos que de $20 por tarea para el frijol. Si el propietario dispone de gastar $216 en semillas,
Aquí tenemos que va a gastar $216 en semilla y 540 en mano de obra. ¿Cuántas hectáreas de cada cultivo podrá sembrar? Bien, el problema tiene varias ideas, están un poco confusas de sacar esa información de ese problema, pero vamos a desglosarlo, vamos a tratar de entender de qué trata el problema. Entonces, lo primero que vamos a ver, la pregunta dice ¿cuántas hectáreas de cada cultivo podrá sembrar? Pero el problema nos habla de tareas. Entonces, las hectáreas y las tareas son unidades de área. Tenemos una equivalencia, tenemos que una hectárea es igual a 10.000 metros cuadrados de área, por ejemplo, pero también una hectárea es aproximadamente 15.9 tareas, casi 16 tareas. Entonces lo que nosotros pretenderíamos encontrar en este problema serían las tareas. Y luego si tenemos las tareas, pues de cada, las tareas que nos están pidiendo de cada cultivo, podríamos transformarlas a hectáreas, haciendo un proceso de conversión. Por ahí sería el camino a seguir. Vale, tenemos esa información. Entonces tenemos esto. Entonces lo que vamos a tratar de encontrar en lugar de hectáreas, cuántas hectáreas de cada cultivo podrá sembrar, dice, vamos a encontrar cuántas tareas de cada cultivo podrá sembrar. Por lo tanto, esa va a ser nuestra incógnita. Le vamos a llamar a X número de tareas de maíz. Y a Y le vamos a llamar el número de tareas, la cantidad de tareas de frijol. ¿De acuerdo? Porque esa es la pregunta. Entonces, en este caso, pues por ahí nos vamos a ir. Bien, veamos lo que nos dice el problema. El propietario de una hacienda ha decidido sembrar dos tipos de cultivos, maíz y frijol. Hasta ahí solamente nos dice que es maíz y frijol. La semilla del maíz cuesta $4 por tarea. Aquí hay una información importante. La semilla cuesta $4 por tarea. Y la de frijol cuesta $8, ¿sí?, por tarea. Entonces, para plantear nuestra primera ecuación, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner el gasto en semillas. Con esto vamos a obtener nuestra primera ecuación. Gasto en semillas. Observemos. Cuesta $4 por tarea. Si nosotros multiplicamos 4 por el número de tareas, que en este caso estamos hablando de maíz, 4 por X, y le sumamos el 8, que es por tarea 8 por Y, nos va a dar lo que gastó en semillas, que en este caso son, por aquí dice, $216. Analicemos esa ecuación. Veamos. 4 que representa el costo por tarea en semillas. Se gastan $4 por cada tarea. Si tenemos una tarea, este es el número de tareas, veamos, tareas de maíz. Si tenemos una tarea de maíz, gastamos $4. Si tenemos 2 tareas de maíz, gastamos $8 en semillas. Si tenemos 5 tareas de maíz, vamos a gastar 5 por 4, $20 en semillas. Igual acá, si tenemos 2 tareas de frijol, gastamos 2 por 8, $16 en semillas. De tal manera que lo que gastamos en maíz y más lo que gastamos en frijol, nos va a dar el gasto total que el propietario dispone de hacer, que son $216. Pero esta ecuación se puede simplificar. Se puede dividir, porque es número par, se puede dividir entre 2 y simplificamos esa expresión. La voy a dividir entre 2. Vamos a ver qué obtenemos. Divido entre 2 cada término para simplificarlo. 4 entre 2 resulta 2. 2x. 8 entre 2 resulta 4y. 216 entre 2, 108. Y nuevamente aquí tenemos números pares, por lo tanto podemos seguir simplificando. Lo voy a dividir entre 2, entre 2, entre 2 nuevamente, y tenemos 2 entre 2, nos queda 1 de coeficiente, más 4 entre 2, 2y, igual a 108 entre 2, 54. Y tenemos esta ecuación que sería la ecuación número 1, que ya está simplificada. ¿Para qué simplificamos? Pues tenemos números muy grandes ahí.
esto lo podemos hacer para trabajar con ecuaciones más pequeñas. Bien, ya tenemos la primera ecuación. La segunda ecuación la vamos a encontrar relacionando lo que gasto en mano de obra. Bien, gasto en mano de obra. Dice que gastó, el costo de mano de obra es de $10 por tarea. Entonces, si multiplicamos $10 por tarea de maíz, porque por tarea de maíz, ¿sí? Y de $20 por tarea de frijol, más $20 por tarea de frijol, nos tiene que dar pues 5.400. ¿De acuerdo? Bien, esto se analiza también, ¿sí? Veamos, si tenemos una tarea de maíz, pues gasta $10 en mano de obra. Si tiene 5 tareas de maíz, por ejemplo, 5 por 10, $50 en mano de obra. Igual acá, si tenemos 10 tareas de frijol, pues 10 por 20 nos va a 200. Tendríamos $200 en gasto de mano de obra. Y así, ¿verdad? Depende de la cantidad de tareas, pues así sería esta relación que nos permitiría obtener $540 de gasto en mano de obra. Vamos a simplificar esta expresión. Observamos que termina en 0, 0 y 0. La voy a dividir entre 10, porque termina en 0. Entre 10. ¿Qué observo acá? 0, pues se puede simplificar acá 0 con 0 y nos queda nada más x. Porque 1 entre 1, pues es 1 de coeficiente. O 10 entre 10 es 1. Puedo simplificar acá también el 0 con el 0 y nos queda 2 entre 1, 2. 2y es igual. Y aquí simplifico un 0 con un 0 y me queda 540 entre 1. Esto es igual a 540. Y aquí tenemos la segunda ecuación, la ecuación número 2. Voy a escribir estas dos ecuaciones acá. X más 2y igual a 54. Y tenemos que x más 2y es igual a 540. Y ese es el sistema de ecuaciones que tendríamos que resolver. Pero veamos un detalle acá. Aquí hay una contradicción. Observamos que la ecuación número 1 dice x más 2y igual a 54. Y aquí dice que x más 2y es igual a 540. Tenemos que la misma relación, la misma suma da 54 y esta suma da 540 y eso no es posible. Ahí hay una contradicción. Este problema llegamos a una contradicción que no nos va a permitir resolver esa ecuación. O sea que la ecuación va a resultar incoherente. Al final vamos a obtener resultados que no tienen sentido. Vamos a tratar de resolverla, aunque ya detectamos que no se puede resolver. Esa ecuación, ese sistema de ecuaciones no se puede resolver. Pero veamos qué resulta si intentamos resolverla. Por ejemplo, tenemos coeficientes iguales, vamos a restarlas. Vamos a hacer una resta. Decimos x menos x, 0. Más 2y menos 2y, 0. 54 menos 540, pues va a dar negativo, voy a hacer esta resta acá. 540 menos 54, 10 menos 4, esto da 6, esto tiene valor de 3, 13 menos 5 da 8, y aquí queda 4, 486, menos 486. 54 menos 540 da menos 486. 0 más 0 es 0, menos 486. Observamos que esto no es igual. 0 no es igual a esto. Y además, si tratamos de aplicar reducción, si tratamos también de aplicar sustitución, las variables se nos van a eliminar. Entonces, esto que tenemos acá no es un sistema de ecuaciones, porque no relaciona las variables de manera correcta. Por ejemplo, es algo parecido a esto. Supongamos que nos dicen, la suma de dos números es igual a 10. Bueno, decimos los números tienen que ser números pequeños. Y luego nos dicen, y el producto de esos números da 2000. Entonces diríamos, ¿cómo es posible que la suma de 10 y el producto de 2000? Nos están dando dos datos que son bastante incoherentes, o sea, no se relacionan correctamente. Por lo tanto, con esos datos no vamos a obtener ningún sistema de ecuaciones. Algo parecido tiene este problema. Los datos obtenidos nos permiten obtener dos ecuaciones que no forman un sistema de ecuaciones, porque cuando las tratamos de resolver no permite llegar a nada. Entonces decimos que con los datos y condiciones proporcionados en este problema no se puede llegar a ningún resultado. Así que la respuesta es, pues con los datos y condiciones no tiene solución.
¿De acuerdo? Bien, ahí tenemos solucionado nuestro problema. Llegamos a una situación donde no tiene solución. Vamos a continuar con el siguiente problema. Bien, vamos a continuar con el problema número 3. Este problema dice así: si al antecedente de una razón le sumamos 3 y al consecuente le restamos 2, la razón se convierte en 6 es a 7. Pero si al antecedente le restamos 5 y al consecuente le sumamos 2, la razón resultante es 2 es a 5. ¿Cuál es el valor del antecedente y del consecuente de la razón? Entonces vamos a recordar primero en este problema lo que son las partes de la razón. Porque habla de antecedente y consecuente, entonces vamos a representar el antecedente con X y el consecuente con Y, separado por estos dos puntos. Indica una razón, donde X pues es el antecedente y Y es el consecuente. Bien, teniendo ya definido las partes de la razón, vamos a trabajar las condiciones que nos da el problema. Bien, dice el problema, si el antecedente de una razón le sumamos 3 y al consecuente le restamos 2. Aquí está la primera condición. Con esta condición vamos a trabajar la primera ecuación. Si al antecedente de una razón le sumamos 3 y al consecuente le restamos 2, la razón se convierte en 6 es a 7. Entonces tenemos una razón. Vamos a escribir por acá esa información. Si tenemos una razón, si el antecedente dice, le sumamos 3, 2 puntos. Dice, y al consecuente le restamos 2, al consecuente que tenemos que Y, le restamos 2. Entonces la razón se convierte en 6 es a 7. ¿Entendemos? 6 es a 7. Bien, esta razón es igual a esta razón. Se nos convierte en una proporción. En esta proporción vamos a aplicar la propiedad fundamental de las proporciones, que es multiplicar los extremos. Decimos 7 por X más 3. Esto es igual al producto de los centros. 6 por Y menos 2. Vamos a simplificar esta ecuación. 7 por X resulta 7X. 7 por más 3 más 21. Es igual, aquí tenemos este producto. 6 por Y, 6Y. Más por menos es menos. 6 por 2, 12. Bien, vamos a escribir las variables en el miembro izquierdo y los números en el miembro derecho. Nos quedaría 7X menos 6Y, porque el 6Y que está positivo pasa al miembro izquierdo con signo negativo y 21 pasa con signo negativo. Nos queda igual a menos 12 menos 21. Más 21 pasa como menos 21. Tenemos 7X menos 6Y es igual menos 12 menos 21 menos 33. Y observamos que este número es divisible entre 3, este se divide entre 3, pero este no. Este es un número primo, solamente se divide entre 7 y entre 1. Entonces esta ecuación no se puede simplificar más, la vamos a dejar así y le vamos a llamar ecuación número 1. Voy a copiar esta ecuación, la voy a escribir acá. 7X menos 6Y es igual a menos 33. Y tenemos la primera ecuación. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es encontrar la segunda ecuación con el segundo enunciado o condición. Dice, pero si el antecedente, dice, el segundo enunciado, o segunda condición, si al antecedente le restamos 5 y al consecuente le sumamos 2, la razón resultante es 2 es a 5. Si el antecedente, tenemos acá, si al antecedente le restamos 5, X menos 5, 2 puntos, y al consecuente le sumamos 2, que sería Y más 2, nos da una razón resultante de 2 es a 5. 2 es a 5. Aplicamos la propiedad fundamental de las proporciones, multiplicamos los extremos. 5 por X menos 5 es igual,
multiplicamos los centros. 2 por y más 2. Simplificamos estos productos. 5 por x nos da 5x, más por menos es menos. 5 por 5, 25, igual 2 por y, 2y, más por más da más, y 2 por 2 es 4. Despejamos las variables y las escribimos en el miembro izquierdo, y los números en el miembro derecho. Nos quedaría 5x menos 2y, porque el 2y pasa al miembro izquierdo, con signo cambiado. Aquí está positivo, pasa a negativo. Igual, copio 4, y paso menos 25 como más 25. Luego tenemos 5x menos 2y, lo copiamos, 5x menos 2y, es igual 4 más 25, 29. Observamos que 29 es un número primo, 5 también es un número primo, así que esta ecuación ya no se puede simplificar, la vamos a dejar así, y esta sería la ecuación número 2. Copiamos la ecuación 2, 5x menos 2y es igual a 29. Ahí tenemos. Voy a borrar esta parte de acá porque vamos a ocuparla para resolver las ecuaciones que ya tenemos. Bien, vamos a elegir el método con el cual vamos a resolver este sistema. Si los coeficientes fueran 1, si aquí tuviéramos de coeficiente 1 en alguna de las variables, podríamos ocupar método de sustitución. Pero los coeficientes no son 1, así que vamos a ocupar método de reducción. Observamos que los coeficientes de x son 7 y 5, son números primos, por cierto, los dos son primos. Para igualar estos coeficientes lo que tenemos que hacer es, la primera ecuación la multiplicamos por 5 y la segunda la multiplicamos por 7. Se nos haría un número bastante grande. Pero en los coeficientes de y observamos lo siguiente, 2 es divisor de 6. Si 2 se multiplica por 3, obtenemos 6. Así que esta ecuación la vamos a multiplicar por 3. Bien, vamos a realizar estas operaciones. Vamos a copiar esta ecuación, 7x menos 6y es igual a menos 33. Y aquí tenemos 3 por 5, 15x, más por menos da menos, 3 por 2, 6y, es igual a 3 por 29. Si fuera 3 por 30 daría 90, pero como es 3 por 29 tiene que dar 87. Aquí tenemos. Y observamos que los signos son iguales. Como los signos son iguales, en este caso vamos a realizar una resta para que se pueda simplificar. Vamos a restar las dos ecuaciones. Ponemos menos. Decimos 7x, le quito 15x, 7 menos 15 nos da menos 8x. Y aquí tenemos menos 6y, menos 6y, aquí se va a eliminar, porque tendríamos menos 6y menos 6y. Observa, menos 6y, menos por menos da más 6y, menos 6y más 6y, 0. Entonces se simplifica, nos queda igual. Menos 33 menos 87. Aquí hacemos una suma. Tenemos 7 más 3, pero nos va a dar negativo. 7 más 3 da 10, llevo 1. 8 más 3, 11 y 1, 12. Nos da 120. Quitemos el signo negativo multiplicando por menos 1. Entonces decimos acá 8x porque cambia de signo. Y este cambia de signo, igual a 120. Dividimos entre 8 para eliminar el coeficiente. Y nos queda 8 entre 8, pues es 1. X es igual 120 entre 8. Mitad de 8, 4. Mitad de 12 es 6. Mitad de 0 es 0. ¿De acuerdo? Mitad de 4, 2. Mitad de 60. Bueno, aquí tenemos también, podemos hacer esta operación. Aquí podemos hacer esto. 60 entre 4 es 15. Y ya lo seguimos simplificando. 60 entre 4, 15. Hasta ahí llegamos. Ya tenemos que x vale 15. ¿Quién es x? El antecedente. Vamos a sustituir x en una de las ecuaciones iniciales para encontrar el valor de y. Sustituyendo x igual a 15 en la ecuación 1. La ecuación 1 que sería la primera ecuación. Siempre la ecuación de arriba la llamamos 1 y la de abajo la llamamos 2. Así tenemos que la ecuación sería 7x menos 6y es igual a menos 33. Tenemos que el valor de x vale 15. Metemos el valor de 15 acá. 7 por 15 menos 6y es igual a menos 33. Tenemos 7 por 5, 35. Llevo 3, 7 por 1, 7 y 3, 10. Tenemos 105. Menos 6y es igual a menos 33.
Para despejar que este valor quede positivo, lo que voy a hacer es pasar este valor al miembro derecho y esto lo voy a pasar al miembro izquierdo. Nos quedaría 105, aquí tengo más 33, es igual a 6y positivo. Fíjate lo que hice, pasé este término al miembro derecho y menos 33 al miembro izquierdo, así que cambiaron de signo a ambos términos. 105 más 33 nos queda 138, es igual a 6y. Hacemos esta división entre 6, aquí dividimos entre 6, 6 entre 6 pues se elimina y nos va a quedar que es 138 entre 6. Esa división de 138 entre 6 que podemos simplificarla o también la podemos hacer así, 138 entre 6. Si da un valor exacto, pues ese valor es el que vamos a poner. Decimos 3 entre 6 da 2, 2 por 6, 12, para 13, 1, bajo el 8. 18 entre 6, esto da 3, 3 por 6, 18, para 18 igual, nos queda 23. Entonces y es igual a 23. ¿De acuerdo? 138 entre 6 da 23. 23 es igual a y. Es lo que estamos poniendo acá. Entonces ya tenemos los valores. X vale 15 y y vale 23. ¿Pero quién es X? El antecedente. ¿Quién es Y? El consecuente. Nuestra respuesta sería, por lo tanto, nos preguntan acá cuál es el valor del antecedente y del consecuente de la razón. El antecedente tenemos el valor de x 15, y el consecuente 23. Y ahí tenemos solucionado el problema. Y tenemos solucionado el problema número 3. Muy bien, vamos a resolver el problema número 4. Y jóvenes, vamos a la solución del problema 4. El problema 4 dice así: un elaborador de jugos artesanales se dispone a preparar una mezcla entre dos variedades para responder a un pedido de compra. El volumen total de la mezcla a obtener debe ser de 1420 litros. Si el volumen de coco que interviene en la mezcla es igual a 2/3 del volumen de piña más 120 litros, ¿cuántos litros de cada variedad deben mezclarse para obtener la variedad de jugo deseado? Bien, el problema, al leerlo detalladamente, si lo lees despacio, te vas a dar cuenta de que están hablando de dos variedades de jugos que son jugo de coco y jugo de piña, que se van a mezclar. Entonces la pregunta tiene que ver con eso. Nos preguntan cuántos litros de cada variedad deben mezclarse. Por lo tanto, nuestra incógnita la vamos a plantear en base a eso. En base a la pregunta, ¿cuántos litros? A X le vamos a llamar litros de jugo de coco. Y a Y le vamos a llamar litros de jugo de piña. ¿De acuerdo? La pregunta dice cuántos litros de cada variedad. Entonces, ahí están nuestras incógnitas. Para plantear las ecuaciones vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer las indicaciones. Dice, para responder a un pedido de compra, dice, el volumen total de la mezcla a obtener debe ser de 1420 litros. Entonces, los litros de jugo de coco más los litros de jugo de piña tienen que ser igual a 1420. Aquí tenemos la ecuación número 1. ¿De acuerdo? Luego nos dice, si el volumen de coco que interviene en la mezcla es igual a 2/3. Aquí dice, si el volumen de coco que interviene en la mezcla es igual a 2/3 del volumen de piña, más 120 litros. El volumen de coco, que es X, ¿sí?, es igual a 2/3 del volumen de piña, más 120. Ahí tenemos la segunda ecuación. Bien, lo que vamos a hacer es resolver esas dos ecuaciones. Y al encontrar la solución de las ecuaciones, vamos a encontrar los litros de jugo de coco y litros de jugo de piña, el volumen que nos está pidiendo. Aquí tenemos las dos ecuaciones. Bien, observa que en las ecuaciones la X está despejada, por lo tanto podemos hacer un proceso de sustitución. Este valor lo podemos sustituir en la ecuación número 1 y vamos a tener una ecuación de primer grado con una incógnita. Entonces vamos a hacer lo siguiente, sustituyendo. Para no escribir tanto, voy a poner sustituyendo 2 en 1. O sea, la ecuación 2 en la ecuación 1. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la ecuación 1, que es X más Y es igual a 1420. ¿Sí?
Entonces, como x vale todo esto, en lugar de x voy a colocar todo este valor. Digo, 2 tercios de y más 120. ¿Sí? Que esto vale x. Tenemos el valor de x más y es igual a 1420. Aquí tenemos que 120 lo podemos pasar al otro miembro a restar. Tenemos 2 tercios de y. 2 tercios de y más y es igual a 1420 menos 120. Pasando el más 120 al otro miembro de la ecuación con signo cambiado. Y nos queda 2 tercios más 1. Cuando tenemos esta operación 2 tercios más 1, la suma es bastante sencilla. Lo que hay que hacer es el 1 convertirlo a tercios. 1 equivale a 3 tercios. Y podríamos tener 3 tercios. ¿Así? 3 tercios. Si tenemos 3 tercios más 2 tercios, pues eso nos da 5 tercios. Porque estamos hablando de tercios, tenemos 5 tercios de y, que es igual a 1420 menos 120. Eso es igual a 1300. Perdón, 1300. Aquí falta un 0. Bien, solamente nos queda eliminar este coeficiente. Aquí podemos hacer dos cosas. Podemos dividir todo entre 5 tercios, que sería una opción, dividir entre 5 tercios. O podemos hacer también multiplicar, por ejemplo, toda la ecuación por el inverso de este número, que sería otro procedimiento. Voy a ocupar la multiplicación por el inverso de este número como una estrategia que no le hemos trabajado, no le hemos discutido, no le hemos mencionado, pero es que es válida también. En lugar de multiplicar por 5 tercios, voy a multiplicar por 3 quintos. Y me quedaría 3 quintos por 5 tercios, quedaría de esta forma. 3 quintos multiplicado por 5 tercios de y es igual a 1300 multiplicado por 3 quintos. Observa que 3 quintos lo he multiplicado por 1300 y 3 quintos también lo hemos multiplicado por 5 tercios. Y aquí nos va a quedar que 3 se simplifica con 3, 3 entre 3 da 1 y 5 se simplifica con 1. 5 entre 5 también da 1. Y nos queda y igual, y voy a escribir este lado, y es igual, y ponemos 1300 por 3 entre 5. ¿Sí? Observa esta operación. Aquí podemos simplificar. 5 tiene quinta y 1300 tiene quinta. Podemos sacar quinta. Quinta de 5 es 1. ¿Cuántas veces cabe 5 en 13? Cabe 2 veces. Sobran 3. Lo agregamos al 0. Quinta de 30, eso es 6. Y quinta de 0, 0. Nos queda 260 por 3. 260 por 3. ¿No? Un producto. Lleva a ser igual, por lo tanto, 260 por 3, 3 por 0, 0, 3 por 6, 18. Llevamos una, 3 por 2, 6 y una 7, 780. El valor de y es 780, pero ¿quién es y? Y es litros de jugo de piña. ¿Sí? Ya tenemos nuestro primer valor. Hoy lo único que vamos a hacer es sustituir este valor en cualquiera de las dos ecuaciones. Lo vamos a hacer con la ecuación número 1, que tiene números más bonitos, números enteros. Si lo sustituimos acá, nos va a quedar una fracción. Entonces se nos complica. Vamos a sustituir y en la ecuación número 1. Bien, vamos a hacer la sustitución. Sustituyendo y igual 780 en la ecuación 1. Tenemos la ecuación 1 que es x más y es igual a 1420. Entonces ya tenemos que el valor de y es 780, x más 780 es igual a 1420. Y por lo tanto x ya despejada sería 1420 y más 780 lo pasamos a restar, menos 780. X va a ser igual 1420 menos 780. Hagamos la operación. 1420 menos 780. 0 menos 0 da 0. 12 menos 8, 4. Queda en valor de 3. 13 menos 7 da 6. Nos quedan 640. ¿Sí? Entonces tenemos la respuesta. Ya tenemos la respuesta. Tenemos el valor de x y aquí tenemos el valor de... Bueno, aquí tenemos el valor de x y allá tenemos el valor de y. ¿Quién es x? Litros de jugo de coco. ¿Quién es y?
litros de jugo de piña. Por lo tanto, nuestra respuesta sería, la pregunta es ¿cuántos litros de cada variedad deben mezclarse para obtener la variedad del jugo deseado? Pues se deben mezclar, tenemos 640 litros de jugo de coco y 780 litros de jugo de piña. Y ahí tendríamos solucionado nuestro problema. Aquí está la respuesta. Bien, con eso ya tenemos los 4 problemas. Ya tenemos una manera de comparar los ejercicios, si los tenemos buenos o no los tenemos buenos. ¿De acuerdo, jóvenes? Así que, jóvenes, nos vemos hasta el otro video.